Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo 4 del curso de Perú y el mundo en el siglo XX y XXI. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las guerras mundiales y su impacto en el Perú y Latinoamérica. Como objetivo tenemos es entender cómo estos grandes conflictos del siglo XX cambiaron el poder mundial y también afectaron a nuestros países. Primero, hablemos rápido de dos ideas importantes. El imperialismo tradicional fue cuando las potencias europeas conquistaban territorios para explotar sus recursos. En cambio, el neoimperialismo no necesitaba ocupar países, sino que controlaban su economía y su política desde lejos, por medio de préstamos o comercio. Y elegimos enfocarnos en el Perú, porque es un ejemplo claro de cómo una nación puede verse influenciada por las potencias, incluso sin participar directamente en las guerras. Bueno, aquí tenemos el contexto histórico, lo cual tiene tres grandes hechos, los cuales son la Primera Guerra Mundial, que se dio entre los años 1914 y 1918, un conflicto que marcó el inicio de grandes transformaciones políticas y económicas a nivel global. Años después, entre 1939 y 1945, estalló la Segunda Guerra Mundial, aún más destructiva y masiva para el futuro del mundo. Al finalizar la guerra, en 1945, los Estados Unidos surgieron como la gran potencia mundial, desplazando a las potencias europeas que habían quedado debilitadas. Eh, aquí tenemos dos grandes ejes, los cuales fueron aliados. En el eje uno tendríamos a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Y en el eje 2 tendríamos en la Alianza 2, tendríamos Alemania, Italia y Japón. Ahora, impactos económicos tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina experimentó importantes cambios. En el caso de Perú, la demanda de materiales aumentó considerablemente, ya que los países europeos necesitaban reconstruirse, requerían alimentos, minerales y otros recursos. Esto generó un crecimiento exportador en la región, especialmente en los diferentes departamentos con abundantes recursos naturales. Al mismo tiempo, comenzó la industrialización incipiente, es decir, los primeros pasos hacia el futuro, hacia la producción local de bienes y manufacturas. Sin embargo, también se fortaleció una dependencia económica de Estados Unidos, que pasó a ser el principal socio comercial y fuente de capital de Perú. Ahora, bueno, para ser más específico, en el caso de Perú, por ejemplo, eh, para ser más específico, se benefició en el aumento de la exportación de minerales y alimentos. Estos son los dos aspectos en los cuales resaltó después de la Segunda Guerra Mundial, lo que impulsó temporalmente el crecimiento nacional, pero aún seguíamos arraigados, o sea, sin lograr una independencia económica total, debido a que dependíamos muy fuertemente de Estados Unidos. Ahora hablaremos sobre la transición del imperialismo hacia el neoimperialismo, pero primero hay que saber qué es el imperialismo. Bueno, el imperialismo es una forma de dominación de un territorio o una nación de una forma directa a través de lo militar o político. Los principales países imperialistas fueron europeos, cuales teníamos a Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, entre otras, que tenían colonias a lo largo de América Latina, África y Asia. Pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, estos países quedaron devastados, ya que estas dos guerras mundiales trajeron que, a una crisis económica insostenible, además que sus territorios, sus ciudades estaban destrozadas, es decir, que no quedaba infraestructura para poder desarrollar la economía y el país. Además que esto que se suma la gran cantidad de personas fallecidas por estos dos conflictos. Así que vamos a tocar puntos claves. Ahora vamos a ver un poco del ámbito económico. En el ámbito económico, estos países europeos tuvieron que pedir grandes sumas de dinero a Estados Unidos para poder financiar la guerra, además también para poder sostener su economía. ¿Y cuáles se llama estos a grandes intereses todavía siguen siendo pagados? Luego tenemos un poco del ámbito político.
Es decir, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y al ver que estos países europeos, las superpotencias de antes estaban todas destruidas, surgieron dos nuevas potencias, las cuales fueron Estados Unidos, ya que pudo, ya que fue un factor decisivo en que ganara los aliados en la Segunda Guerra Mundial, además de la ayuda económica, y la Unión Soviética, que también demostró ser, se llama, una gran potencia al tener una gran industria en tan poco tiempo y una economía estable en ese entonces. ¿Y cuáles estos dos países al superponerse como potencias? Y al ver se llama que los países europeos ya no podían controlar ninguna de sus colonias, estas colonias lo que empezaron a hacer es poder autoindependizarse, es decir, dejar de ser una colonia a ser un país soberano por ellos mismos. Además también que existió un movimiento se llama ideológico de autodeterminación, es decir, se llama que querer a su patria. Es decir, que las colonias empezaron a amar esa tierra y empezaron a declarar su independencia sin importarles nada o qué. Después de que esto suceda, los países se llama, o las potencias de ese entonces tuvieron que ver una nueva forma de poder tener un poco de influencia sobre estos territorios, el cual así es como fuimos al neoimperialismo. Así que podemos decir que el neoimperialismo es una forma de influir o dominar una nación, pero ya no de la forma directa, sino esta vez de una forma más indirecta a través de unos factores, los cuales pueden ser económicos, a través de una deuda o de inversiones, los políticos, ya cual puede ser, se llama la OMS, entre otras organizaciones, el cual influyen un poco en los países. En algunos casos lo militar, como podemos ver que Estados Unidos implantó bases militares en Irán y Afganistán. Y lo social y cultural, es decir, que estos países se llama, en vías de desarrollo tengan el favor de adquirir la cultura y los valores de otro país. Eso sería todo. Muchas gracias. Impacto económico y social en América Latina. En el caso de América Latina, la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después. Durante la guerra, los países europeos dejaron de exportar productos manufacturados porque sus economías estaban destruidas y toda su producción se centraba en el conflicto. Ante eso, las naciones latinoamericanas se vieron obligadas a producir lo que antes importaban, y así nació una política económica llamada sustitución de importaciones. Gracias a esta política comenzaron a crearse industrias locales, fábricas de textiles, alimentos procesados, acero y herramientas. En países como Argentina, Brasil y México, los gobiernos empezaron a fomentar la industria nacional, promoviendo empresas estatales y protegiendo el mercado interno. Este proceso ayudó a que miles de personas migraran del campo a las ciudades, buscando empleo industrial, lo que cambió la estructura social de la región. Pero al mismo tiempo, mientras Europa se debilitaba, Estados Unidos se consolidó como la potencia dominante en América Latina. A través de préstamos, acuerdos comerciales y apoyo militar, Estados Unidos reforzó su presencia política y económica en la región. Entonces podríamos decir que Latinoamérica creció industrialmente, sí, pero también entró en una nueva forma de dependencia, más económica que militar. El impacto de las guerras mundiales en el Perú. En el caso del Perú, según Bernhecker 1995, el fin de la guerra significó un intento por modernizar la economía, pero sin romper con la dependencia externa. Durante los años de guerra, Estados Unidos se convirtió en el principal socio comercial del Perú. Se incrementaron las exportaciones de minería, algodón y azúcar, productos muy demandados para el esfuerzo bélico y la reconstrucción posterior. Ese crecimiento económico temporal permitió que se construyeran carreteras, puertos y obras de energía, muchas de ellas financiadas con préstamos norteamericanos. Sin embargo, esa ayuda también consolidó la dependencia económica del país frente a las potencias extranjeras. Políticamente fue una época de cambios importantes.
Surgieron movimientos nacionalistas como el APRA, que cuestionaba la dominación extranjera y proponían una mayor integración latinoamericana. Esos movimientos exigían más justicia social y una economía menos controlada desde el exterior. También aparecieron las primeras reformas sociales y un debate sobre el papel del Estado en el desarrollo del país. ¿Debía el Estado seguir dependiendo de los capitales extranjeros o fortalecer su producción interna? A pesar de esas ideas renovadoras, el modelo económico no cambió del todo. El Perú siguió dependiendo de la exportación de materias primas, lo que limitó su soberanía económica y lo mantuvo dentro de un sistema desigual. En resumen, la guerra trajo oportunidades de modernización, pero también reforzó los lazos de dependencia que marcarían las décadas siguientes. El día de hoy le voy a dar las conclusiones de nuestro trabajo que hemos realizado en nuestro grupo. Las guerras mundiales marcaron un punto de inflexión en la historia económica y social de América Latina. Aunque la región se benefició temporalmente por las demandas de materias primas y el crecimiento de la industria local, el resultado fue una estructura económica dependiente y desigual, ya que países como el Perú experimentaron cierta modernización en infraestructura y exportaciones, pero sin lograr romper la subordinación frente a las potencias extranjeras. La influencia del capital estadounidense, junto a la acción de organismos internacionales como la FMI y el Banco Mundial, consolidó un nuevo tipo de dominación económica, que reemplazó al viejo colonialismo por formas más sutiles de control y dependencia. Bueno, después de la conclusión, en el grupo nos hicimos la siguiente pregunta como pregunta final. ¿Es posible una verdadera independencia económica en un mundo globalizado? Lograr una independencia económica plena es un desafío complejo en la actualidad. La globalización ha interconectado a todas las naciones mediante redes comerciales, ya también sean financieras y también económicas y tecnológicas, haciendo que ningún país sea completamente autosuficiente. Sin embargo, es posible alcanzar una autonomía relativa, fortaleciendo la educación, la industria nacional, la integración regional y las políticas que prioricen el desarrollo sostenible sobre la dependencia externa. En ese sentido, América Latina puede aspirar a una independencia más equitativa. Se impulsa modelos de cooperación económica basados en la soberanía y la justicia social.